palabra. 30 minutos. ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos tengo? 30. Hasta mucho. Demasiado. Yo 10 minutos tengo para hablar. Ah, va. Si se pasa de los 10 ya se condenó. Mentira, ¿no? Nada. Tengo, no sé cuánto tengo, pero no es mucho. Primero Dios, ¿verdad? Entonces, me tiene que ayudar Luis para compartir la pantalla, o Kelvin, no sé quién va a ser ahora. Ya está activada la función, padre, para que pues varios a la vez puedan compartir pantalla. Va, muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues buenas Así noches es. a todos. Qué bueno que tenemos esta reunión, este encuentro, que es muy importante, ¿verdad? Porque pues nos ayuda mucho para entrar en esa comunión que es tan importante en la vida de la iglesia, ¿verdad? La vida de la iglesia es comunitaria, ¿no? Es comunión, no es individualismo, pues, porque tenemos que mantener esa unidad. Y entonces, sobre todo los que estamos en este servicio, ¿verdad? Servicio en la iglesia, con un ministerio, con algo que tenemos que realizar, entonces mucho más todavía. En este grupo todavía faltarían los coros y faltarían los monaguillos para completar el ministerio de liturgia. Entonces, tal vez en alguna ocasión podemos también invitarlos, ¿verdad? Para que puedan unirse, puedan compartir también la experiencia, ¿verdad? Porque pues todos hacemos la liturgia o servimos en la liturgia, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno eso. Siempre seguimos con esta alegría de saber que la liturgia es tan importante en la vida de la iglesia. Y dicen por ahí que la liturgia es la que va a salvar a la iglesia. Entonces, es importante, pues, ¿verdad? O sea, porque hay que mantener el culto, hay que mantener la relación con Dios, hay que mantener viva, ¿verdad? La comunidad en oración. Y eso nos corresponde a nosotros. Entonces, hay que seguir en ese ministerio con entusiasmo, ¿verdad? Con alegría. ¿Se recuerdan? La otra vez yo di un tema en lo que no logramos compartir la pantalla, pero lo compartí, ¿verdad? Entonces era sobre el arte de celebrar. ¿Se recuerda alguno? ¿Sí? Entonces, eso, ¿verdad? Que la celebración debe ser un arte, pues, o sea, debe dar uno todo lo que tenga para poder hacer bien las cosas que le toca hacer, el ministerio que tiene que realizar, hacerlo bien, o sea, hacerlo de corazón, hacerlo pues con todo el corazón para servir a Dios. Y entonces, en relación con ello, continúa el tema, ¿verdad? Entonces yo he tratado de que tenga esa continuidad, entonces hoy quiero hablar también sobre ese arte de celebrar, pero sobre todo en la participación, dice. ¿Cómo debe ser nuestra participación? Y se centra un poco esta reflexión en la participación externa, pero también en la motivación interna, para que nuestras celebraciones no caigan en un ritualismo, porque puede ser eso, ¿verdad? O sea que la liturgia tiene ese peligro de que como logramos saber lo que hay que hacer, nos acostumbramos a hacerlo y solo lo hacemos porque ya lo sabemos. Y entonces eso se convierte en un ritualismo. Y entonces sería solo una cosa externa. Y dice, es algo externo, pero también tiene que tener una motivación interna, es decir, tiene que nacer de mi corazón lo que estoy haciendo para que tenga sentido, porque si no, solamente es lo externo. Y la liturgia no es solo externo, tiene ese peligro. Por eso es que siempre hay que reflexionar en ello, ¿verdad? Porque pues si no uno se acostumbra a hacerlo y realmente comete un error porque entonces no lo hace bien, solo repite cosas que ya sabe de memoria y entonces no tiene sentido. Entonces de eso se trata. Voy a compartir la pantalla para que vayamos llevando la lectura y en un momento pues si alguien quiere preguntar algo pues entonces libremente lo puede hacer, ¿verdad? O compartir algo, entonces ahí lo podemos hacer. Muy bien. Vamos a compartir. ¿Ya se mira? Ya, padre. Sí. Vale. Sí. Entonces, ahí está. Es art celebrandi, dice. Es el arte de celebrar, quiere decir eso. Entonces,
continuando con eso, ¿verdad? El arte de celebrar nos invita a una participación interna y externa. De eso es lo que se trata hoy. Ojalá que nos ayude, porque dice, pues, tiene que hacerse con todo nuestro corazón. O sea, la relación en la liturgia es de corazón. No es simplemente de ritos, sino tiene que ser una relación muy, muy especial con Dios. Entonces, de eso se trata. Comenzamos diciendo esto, que es sumamente importante tenerlo en cuenta cuando uno celebra los sacramentos, celebra la liturgia, hace su ministerio. Dios se comunica, dice, con el hombre dándose libremente, autorrevelándose, sobre todo, dice, por medio de la celebración litúrgica. Es decir, que es tan importante la liturgia que Dios se autorrevela ahí. O sea que es Dios que se da en la liturgia, siempre se está dando. Y luego dice, asimismo, el hombre se comunica con Dios, sobre todo también por medio de la celebración litúrgica. Se da entonces esa comunión en la celebración de la liturgia. Dios que se revela, Dios que se manifiesta y el hombre que se comunica con la liturgia. Se da esa relación tan importante. Se da en la liturgia. Entonces, decimos que la liturgia es el lugar de encuentro por excelencia entre Dios y el hombre. Imagínense eso. En cualquiera de nuestras celebraciones litúrgicas, ahí es el momento para podernos encontrar con Dios. Y él dice el lugar de encuentro por excelencia. Es tan importante eso. La liturgia es el espacio de oración y de apertura a Dios. El lugar de comunicación entre la lex orandi, dice ahí, y la lex vivendi. Eso quiere decir entre la vida espiritual y la vida vivencial que tenemos fuera de la liturgia. Entonces ahí está la comunicación entre esa relación. Entonces es importante eso, pues, o sea, uno se abre a Dios, pero también comunica la vida a Dios. O sea, se da ese encuentro. El misterio se hace presente por la acción sacramental de la liturgia, especialmente dice en el memorial. El memorial ahí nos refiere a la Eucaristía. O sea, cuando se habla de memorial es lo que realizamos en la Eucaristía. Y de la epíclesis. ¿Alguien sabe qué es la epíclesis? ¿O cuál es en la liturgia de la Eucaristía? ¿Cuál es el signo o el gesto de la epíclesis? ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien levante la mano por ahí? Entonces ya podemos ver. Es el momento de la consagración, Padre. Es el momento en el que usted eleva para hacer la consagración. Doña Nelly, si le puede bajar a su altavoz para que se escuche clara su exposición. Es que no lo tengo elevado. Gracias. Ahora ya. Ahí está. ¿Es el momento que dijo? Es el momento de la consagración, el momento de la transustanciación. Así, es eso que está haciendo usted ahí, lo que es imponer las manos. No, cuando usted eleva la copa. No, cuando usted no es cuando se eleva, sino cuando se impone las manos. Ah, bueno. ¿Sí? La epíclesis, ahí está, la epíclesis. Eso es la invocación del Espíritu. Epíclesis es invocación del Espíritu. Ustedes ven que cuando comienza la consagración se imponen las manos de esta manera, sobre el pan y el vino. Ahí es la epíclesis. Y ustedes ven también que en un momento de la liturgia eucarística, yo pongo las manos así. ¿Se han fijado o no? Sinceramente. Así. ¿Ya? Entonces, sí. Eso también es signo de epíclesis, solo que ahí la epíclesis es sobre el pueblo. Es la invocación del Espíritu sobre el pueblo. Entonces, dice, ese misterio se hace presente por la acción sacramental a partir de eso, del memorial, de la Eucaristía y sobre todo la epíclesis, la invocación del Espíritu. Se realiza entonces una comunión entre el misterio de Cristo muerto y resucitado que nos salva
y la vida cristiana del hombre. Es esa comunión. Uno cuando va a la liturgia debe ir pensando que se va a ir a encontrar con Dios. Sí, que va a tener esa comunión con Él. No solamente va a ir a celebrar unos ritos, unas oraciones, sino va a encontrarse con Dios. Bien importante eso de tenerlo presente cuando participamos en la liturgia. Bien, entonces dice, por eso la liturgia no es solamente un rito que hacemos, sino una comunicación de Dios al hombre que acoge el misterio y lo celebra. O sea, no solo lo recibe, sino lo celebra. Y la celebración es la liturgia. Es lo externo que hace el ser humano. Existe un dinamismo entre la celebración, ahí está, la lex orandi, y la vida, que aquí sale de otra forma, la lex credendi, o sea, la vida del creyente, la vida de fe. Es ese dinamismo, ¿verdad? Se relaciona la celebración, la vida espiritual con la vida de fe. Eso hay una relación entre vida y fe. Eso es. De aquí la importancia de la participación en la liturgia que une celebración y vida. O sea que yo no vengo a la celebración solo a hacer unos ritos, sino traigo mi vida. O sea, todo lo que yo he vivido allá afuera viene conmigo. No es que cuando yo entre al templo dejo todo allá afuera, sino eso viene conmigo. Amén. Muy bien. El Vaticano II habla de una fructuosa participación. Eso quiere decir que cuando uno va a la celebración de la liturgia, tiene que tener una participación, dice, plena, consciente y activa. Bonito eso, ¿no? O sea, si uno va a la celebración, debe ir completamente. O sea, no debe ir de cuerpo presente, ¿verdad? Sino debe ir completamente, plena. Pero luego lo que dijimos anteriormente, debe ser consciente pues de a lo que va. O sea, yo voy a encontrarme con Dios. Debo ser consciente de eso. Desde el momento en que yo me disponga a ir a la celebración, debo pensar en eso, ser consciente de lo que va a pasar. Y luego ya en la celebración, pues que sea activa. Pues nosotros tenemos un ministerio, tenemos una participación activa, pero también los demás que están en la celebración deben también tener esa participación en una respuesta, en un canto, en un gesto, en algo, ¿verdad? Entonces es una participación activa. Eso se llama fructuosa participación. Está en el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium. Número 14, ahí se puede encontrar. Entonces, según el Vaticano II, la participación activa de los fieles en la liturgia no se limita simplemente a hacer cosas externas durante la celebración. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a la celebración porque voy a cantar. O porque se da ahí el abrazo de la paz cuando se podía, ¿verdad? O al hacer más largo ese rito. O hacer moniciones, o tocar instrumentos musicales, o presentar mayor número de ofrendas, sino que es mucho más que todo eso. Porque podría decir uno, yo ya tengo una participación activa, hago algún ministerio, ejerzo un ministerio en la celebración y ya estoy tranquilo porque ya estoy activo. Pero si le falta el ser consciente de lo que está haciendo, si solo lo hace por repetir lo que hace, le falta. No es participación plena. ¿Sí? Entonces, es necesario darse cuenta de que debe estar de manera consciente en lo que está haciendo, debe ir totalmente él, ¿verdad? No debe de estar ahí en la celebración y pensando qué tiene que hacer afuera, qué le toca hacer y teniendo su mente en otro lado, sino es plenamente en la celebración. Y activo pues también para que pueda realizarse bien. Entonces, los signos externos de participación han de ir acompañados de actitudes internas, conscientes y verdaderamente fructuosas
que afloran en la vida de los fieles. Aquí ya entonces empezamos a hablar de esto. Si yo hago un acto externo, tiene que nacer de mi interior. No solamente hacer el acto por hacerlo, porque podría hacerse. Yo repito, tengo que levantar las manos cuando voy a rezar el Padre Nuestro. Levanto las manos. O tengo que hacer una genuflexión. Hay gente que hace una genuflexión y en lugar de ver hacia adelante donde tiene que hacer la genuflexión, se dobla la rodilla y mira para otro lado. O sea, no lo hace bien. Entonces es de esa manera, ¿verdad? El acto externo tiene que tener o nacer de una actitud interna. Porque nuestra relación es desde ahí, desde el interior para con Dios. O sea que tiene que aflorar, dice, lo que hay en mi corazón. O sea, lo que yo siento por Dios, lo voy a expresar en un gesto externo. De eso es lo que se trata. Las actitudes internas entonces deben concordar con las motivaciones espirituales. O sea que yo siento en mi corazón el deseo de estar en la celebración de la liturgia. Pero también entonces mi motivación espiritual debe estar también ahí. Yo lo hago porque necesito expresarme con Dios de esa manera. Entonces debe ir en esa relación. De lo contrario, se corre el peligro de convertir la celebración en un mero espectáculo. Ritos muy bien hechos, pero faltos de contenido. Es decir, el Espíritu debe obrar ahí. O sea, el Espíritu Santo me debe a mí motivar para realizar lo que hay en mi corazón. O sea que el Espíritu Santo me va a hacer realizar un acto externo. O sea, no solamente es el repetir un rito, una oración, hacer ejercer un ministerio, sino debo estar motivado internamente, pero luego también el Espíritu tiene que ayudarme para poder hacer bien ese ministerio. Los sacramentos son gestos concretos que se sirven de signos materiales. Es decir que en los sacramentos, en la celebración de la liturgia, siempre van a haber signos externos. No se puede hacer de otra manera. O sea, si yo quiero expresarle a Dios el amor que le tengo, debo hacerlo con un signo externo. Para que se note, pues, que yo le tengo amor, que yo creo en él. Debe siempre tener ese signo material. ¿Por qué? Yo lo siento, pues, en mi corazón y lo vivo internamente y se lo puedo decir en mi mente a Dios. Pero el signo material va a concretar eso que yo siento. Por eso es que siempre en los sacramentos hay gestos, hay signos materiales. El signo lo es siempre de algo invisible, o sea, porque los sacramentos deben de tener esos signos para poderlos reconocer. La res sacramenti se le llama a eso, ¿verdad? Al sacramento, que se comunica a través del signo. Esta es la fuerza de la liturgia, ¿ya? Lo que motiva al sacramento. Y entonces el gesto, el signo externo, va a dar a conocer lo que es eso invisible. Entonces comunica lo que es el sacramento. Y dice, eso es la fuerza de la liturgia, porque en la liturgia siempre tendremos signos. Siempre van a haber. Está, por ejemplo, para leer las lecturas, está el leccionario, que es un libro. Está el pan y el vino, que son materiales. Entonces todos son signos, todo lo que tenemos en la liturgia. Y eso hay que saber que si se pone un signo, algo externo, debe estar motivado por lo interno, que es decir, desde mi corazón, que yo quiero expresar eso a Dios. La res sacramenti, entonces los sacramentos, no se hace perceptible cuando inventamos la liturgia o hacemos una celebración teatral. Es entonces cuando la liturgia se vuelve pesada y pierde su sentido. De la misma manera que no tiene sentido ir cada domingo a ver la misma película
o la misma obra de teatro. No hay que olvidar que el sujeto de la acción litúrgica es el mismo Cristo, es decir, nosotros celebramos siempre la liturgia, por ejemplo, la Eucaristía, y tiene unos signos, tiene algo externo, siempre tiene. Puede caerse en la repetición de esos signos solo por hacer, pero no debería ser así, porque cada vez que celebramos la liturgia debe ser algo nuevo. O sea, yo, si le quiero expresar mi cariño a alguien, no solamente me voy a aprender una fórmula y se la voy a repetir cada vez que la miro. Y entonces la misma fórmula le voy a decir siempre. Cambio, hago otra manera de expresarlo. Entonces, cada domingo que yo voy a la celebración, por ejemplo, a la liturgia de la Eucaristía, aunque tenga que hacer una celebración que repite algunos signos externos, esos signos siempre deben estar motivados porque se los estoy dedicando a Jesús. Y entonces debe ser siempre algo nuevo, no una cosa simplemente por repetir. Es que ya lo sé hacer. Y entonces lo hago solamente porque lo puedo hacer. Y no es así, sino que siempre debe estar la motivación de encontrarme cada vez de una forma nueva con Jesús. Por eso dice ahí, el sujeto de la acción litúrgica es el mismo Cristo. ¿A quién le estamos rindiendo culto cada domingo o cada día? A Cristo. Y no lo vamos a hacer repitiendo simplemente unos ritos. Por eso dice ahí, no puede ser una obra de teatro. Porque la obra de teatro se aprende uno el papel y lo repite. Y ya solo lo repite porque ya se lo sabe. Entonces la liturgia no puede ser una obra de teatro. No puede ser algo que yo me invente. La liturgia tiene su orden y entonces uno va llevando ese orden y lo va haciendo cada vez con esa motivación espiritual. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, padre, ahorita que usted habló de los signos externos que tienen que salir desde adentro, me recordó cuando yo estaba recibiendo unos talleres de teatro, exactamente, idénticamente lo mismo. No se hace ningún gesto, ninguna actuación si no nace de adentro, porque si nace artificialmente puede ser como algo muy fingido, entonces tiene que salir desde dentro, ¿verdad? Y así se sintetiza toda la participación en la acción litúrgica, ¿verdad? Sintiendo que es el mismo Cristo que nos está tocando y que nos mueve a hacer lo que vamos a hacer. No sé si me expliqué. Sí. Siempre tiene que ser esa motivación, o sea, no puede ser algo inventado o hacerlo de forma teatral, no puede haber algo fingido ahí, sino que debe ser siempre algo que nazca del corazón en ese momento que se está llevando a cabo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie más? Están muy calladitos hoy y siempre hablan mucho y ahora no. Bueno, padre, definitivamente sí es cierto lo que en la formación usted nos está diciendo, lo que reza también en la Sacrosanto Concilio, en todo lo que estamos viendo es que se debe de sentir todo ese momento que uno va a servir, porque como usted dice, no es solo nada más por irlo a hacer, es sentir aquel deseo, o yo voy porque me vean, yo voy por él, no, yo voy porque tengo el deseo de estar ahí, de hacer para Dios y porque lo amo y porque cada día es diferente, cada homilía que usted hace es diferente, cada día el Señor nos habla diferente y cuando uno va, pues definitivamente tiene que ser con una gran entrega y con un gran amor para servirle a Él. Así es como yo pienso y
y la formación que usted nos está dando, pues es eso, ¿verdad? No es monotonía, no es lo mismo de cada día, es algo tan maravilloso, es vivir en ese momento, ver que nuevamente Cristo se inmola, se hace uno con nosotros, escuchamos su homilía, vemos cada signo con amor, las flores, el agua, todo lo que vemos ahí, pues lo vemos con ojos de amor, porque todo es para Cristo. Muy bien, sí, cierto. ¿Más? ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? También es importante, padre, ahorita recordé que cuando llegábamos más personas a la parroquia, a veces uno está tan concentrado viviendo su misa y cuando se ponían aquellas personas a platicar y a cuchichear por ahí en las bancas, ¿verdad? Entonces le quitaban a uno lo distraían a uno y uno está tan penetrado viviendo su santa misa, o cuando llegan tarde, o cuando los tacones hacen ruido, cositas así, ¿verdad? Que distraen. Eh, También es importante mencionarlo, ahora casi ya no se ve y eso pues por la situación que ya no son muchos los que participamos en cada homilía, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, y es que de hecho esto que estamos hablando y que estamos compartiendo lo debería de saber todo mundo, ¿verdad? O sea que todos deberían ir con esas actitudes. Pero la verdad es que mucha gente no sabe esto, pues solo va porque tiene que ir y va por costumbre. Y va y hace lo que hacen los demás porque pues ahí no le queda de otra, ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, ahí hay muchas distracciones porque la mayoría de personas no saben a lo que va y no valoran lo que es el estar en una celebración, especialmente la Eucaristía. No valoran eso, ¿verdad? O sea, nos falta todavía mucho porque todo esto que estamos diciendo, pues realmente lo debería saber cada persona que participa en la liturgia. Diga. Padre, pero yo pienso que también nosotros tenemos parte de culpa en todo eso, porque si nosotros estamos en una comunidad, en un ministerio y todo eso, nosotros debemos de tratar la manera de enseñarle a los hermanos de las comunidades, a todos, de qué se trata todo esto, porque es parte también de nosotros, como usted lo ha dicho, que somos en las homilías, que luchemos por ser esos apóstoles, esos misioneros y que enseñemos, pues, porque da tristeza, es cierto, ver, ¿verdad? Que con aquel desdén, con aquella pereza, que también de repente van hasta con pants, en fin, en aquellas, no, vamos al encuentro del amor de los amores y vamos con alegría, pues, con gozo, pero eso es apenas, casi no se ve, ¿verdad? Pero también depende de nosotros, que nosotros debemos de enseñar eso en nuestras comunidades, en los lugares donde nosotros nos reunimos o ahora por Zoom, en fin, hay que enseñarles todo esto a ellos, ¿verdad? Sí, sí, es que hace falta esa formación, ¿verdad? Pero todo comienza en la casa también, ¿verdad? O sea, la familia es lo primordial, pues la iglesia doméstica, dicen, ¿verdad? La familia. Si los niños no aprendieron ahí eso cuando eran niños, ya de jóvenes ya no lo van a aprender y ya de adultos peor todavía, ¿verdad? Entonces, es tan difícil eso porque falta mucha formación. Pero sobre todo falta evangelización, ¿verdad? O sea, el hecho de que uno tenga ese encuentro con Jesús y se convierta a Él, ¿verdad? Y empieza a tener esa experiencia con Él. Y entonces ya todo esto, pues lo va aprendiendo, pero lo que motiva es el interior, ¿verdad? O sea que si yo tengo el sentido de Dios en mi corazón, amo a Dios en mi corazón, entonces ya aflora lo externo y lo hago de esa manera, de corazón. Y entonces si yo voy a una celebración, voy a expresarle a Dios lo que hay en mi corazón. Pero lo que pasa es que la mayoría de católicos no han tenido ese encuentro con el Señor. No están evangelizados. Y entonces ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Dice, no hay que confundir participación activa con acciones ministeriales.
Como si hacer de lector o acólito en una celebración significara una mayor participación en relación con aquel fiel que está únicamente escuchando atentamente la palabra de Dios, o con aquel que está mirando y siguiendo las acciones y gestos que hace el celebrante durante la presentación de las ofrendas o mientras reza la plegaria eucarística. Es decir, yo tengo un ministerio y tengo que llevarlo a cabo dentro de la liturgia. Está bien, yo estoy participando de una manera más activa, podríamos decir, pero el fiel que está solo sentado en la banca participando también está en esa actividad, o sea, también tiene una participación activa por lo que decíamos antes. O sea, si uno va plenamente a la celebración, si va consciente a la celebración y entra en relación con la celebración, ahí está participando activamente. O sea, no porque yo tenga un ministerio, estoy como que teniendo más participación. Es la misma participación. Dice, si participamos en la liturgia, si ya estamos ahí presentes, tenemos parte en el misterio de Cristo. Acogemos la gracia de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo y nos abrimos al don de Dios. Es decir, nosotros tenemos un ministerio porque hacen falta los ministerios para que la liturgia vaya adelante. Pero no porque yo tenga un ministerio, tengo más participación que el otro. El otro puede estar en la banca, no teniendo ningún ministerio, pero participando activo, ¿verdad? Y en esa relación interna con el Señor y viviendo profundamente su celebración, ahí está participando activamente. Diga. Padre, sería entonces que todos los que estamos ahí somos concelebrantes junto con usted. Sí, podría decirse así. Siempre que tengamos la plena conciencia de estar en la celebración, decimos que estamos celebrando. ¿Por qué? Todos celebramos. El que está al frente está presidiendo la celebración. O sea, no es el celebrante, como se dice, ¿verdad? Sino es el presidente. Es el que preside la celebración. Y entonces todos somos celebrantes en la liturgia. Por eso se pide que todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, que no andemos pensando en otras cosas, haciendo otras cosas en la celebración, sino estando centrados en lo que estamos en ese momento. La liturgia sacramental hace posible que el misterio se introduzca y se encarne en nuestra vida. Miren eso. Hace posible que el misterio, es decir, que Dios se introduzca y se encarne en nuestra vida. O sea que eso, si uno se lo pone a pensar en cada celebración, se pone a pensar en esto, se da cuenta, ¿verdad?, de la grandeza de lo que está celebrando. O sea, es Dios que está entrando en la vida de cada uno. En la Eucaristía se hace más palpable, ¿verdad?, porque recibimos la comunión. O sea, de hecho, entra a nuestro cuerpo y entonces se hace realidad eso. O sea que la liturgia hace presente eso, que Dios llegue a la vida de cada uno. Y como decía antes del concilio, ¿verdad? Si uno está conscientemente de lo que está haciendo, pues tiene mejor vivencia del misterio, pues. O sea, si una persona va y simplemente está porque pues ya su costumbre ir a la misa y ahí está solo por estar y de repente pasa a comulgar, pero ni sabe lo que está recibiendo, pues no tiene esa consecuencia, pues, porque o no la experimenta porque no es consciente de lo que está viviendo. Entonces, es importante eso. El culto litúrgico no es puramente externo, sino también espiritual. O sea, eso se repite mucho en esto porque realmente debe ser así, ¿verdad? Es el Espíritu el que hace presente a Cristo. Sin embargo, no se da la participación. Si no se da la participación de la persona en asamblea, no habrá celebración litúrgica. Es decir, si yo siento en mi corazón, siento en mi interior la alegría de estar con Dios y todo es bueno, ¿verdad? Pero tengo que expresarlo también en asamblea para que realmente sea una vivencia litúrgica, pues, para que haya celebración litúrgica. O sea, se necesita lo externo, pero también debe nacer
de la presencia del Espíritu en mi vida. Hay que poner, dice, el alma en consonancia con la voz para poder colaborar con la gracia divina. O sea que el alma, lo interior, ¿verdad? O sea, debe estar de acuerdo con lo que estoy repitiendo en mi voz. No puedo solamente repetir cosas, porque entonces la gracia divina dice, no hace todo lo que debería hacer en mí. Por eso es que, ¿cuánta gente va a la misa, verdad? ¿Cuánta gente celebra los sacramentos y qué consecuencias hay? ¿Qué reacciones hay en la vida de las personas? Tal vez en muchas personas no hay una reacción porque no está esa consonancia del alma con la voz. Repiten, ya saben lo que hay que repetir, lo repiten y ahí se queda. Por eso dice, ahí hay que colaborar, ¿ya?, con la gracia divina. Y uno va a colaborar expresando con su voz lo que siente en su corazón. O sea, viviendo totalmente eso. Para participar con el cuerpo y con el alma de manera interna y externa, ya que participar es tomar parte en. Y esto supone implicación, no solo de palabras, sino también de compromiso de vida. Lo que dice el Concilio Vaticano II es una participación plena, no a medias, pues, o sea, no por costumbre, no por rutina, sino estando presente ahí. O sea, no solo por cumplir, porque si no, entonces realmente no se cumple con lo que quiere la liturgia, esa comunión, ¿verdad? Ese encuentro entre Dios y el ser humano. No existe participación interna sin participación externa. Es decir, que siempre tiene que haber la participación interna, o sea, en mi corazón, pues, o sea, lo interior del ser humano debe estar ahí. Y luego lo externo, o sea, tiene que siempre, la motivación siempre tiene que ser eso, ¿verdad? O sea, lo que nace de mi corazón, yo lo hago externo, yo lo doy a conocer. Por ejemplo, al hablar de esto, ¿verdad? De que la participación interna no existe si no hay participación externa. Por ejemplo, esto, Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús. Por tanto, el cuerpo humano de Jesús participa de la filiación divina. Por eso se habla de Jesús, que es Dios y hombre. O sea, la persona de Jesús no es solo humana, sino es divina. Entonces, ahí ya lo interno de Dios se hace visible en la persona de Jesús. O sea, por eso nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús. Asimismo, el pan y el vino de la Eucaristía son necesarios para poder comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo. O sea, son signos materiales necesarios para poder experimentar la divinidad de Dios. O sea, lo externo y lo interno. ¿Qué es lo interno? Lo interno es que Dios se hace presente en esos signos. Y esos signos son necesarios para que Dios se haga presente. O sea, que es necesario eso. Como el amor de una madre, dice, se expresa con besos y caricias hacia el hijo. Y no se puede entender el amor de un hijo a su madre sin muestras externas de afecto hacia su madre. Dios nos ha hecho partícipes de su misma vida, por eso es Padre. Es decir, son necesarios los signos externos. O sea, la liturgia vive de lo externo. Pero si uno no tiene cuidado, puede simplemente repetir, hacer cosas externas sin motivaciones internas. Eso es lo que se quiere salvar en este tema, ¿verdad? Por eso se repite tanto. Hay que abrirnos al misterio de Dios y lo hacemos sobre todo por medio de la celebración litúrgica, formando la asamblea del pueblo de Dios que celebra los sagrados misterios y da testimonio del Rey. Es importante la celebración para que nosotros podamos tener la oportunidad de expresarnos, de darle a conocer a Dios lo que sentimos. Por eso se habla de la celebración, se habla de que, por ejemplo, la Eucaristía es una fiesta. Todo mundo debería estar pues en esa sintonía en la celebración. No unos pensando una cosa, otros haciendo otra cosa, otros simplemente poniéndose de pie de mala gana o medio hincándose o quedándose sentados.
No, deberíamos estar todos, ¿verdad? Formando la comunidad. Por medio de lo externo llegamos a introducirnos al misterio. O sea, que nos ayudan, ¿verdad? Los signos externos para alcanzar a Dios, para encontrarnos con Dios. Es así como podemos comprender mejor el sentido de la participación plena en la liturgia sin caer en ritualismo de la rúbrica. O sea, que siempre es ese peligro. O sea, yo debo de comprender que mi participación debe ser plena para que no sea solo repetir. O sea, yo ya sé leer, por ejemplo, con los lectores, ¿verdad? Yo ya sé leer, entonces solo voy a leer por leer, ya ni preparo, ya ni oro la palabra, ya ni nada, ¿verdad? Simplemente el día que me toca leer, la busco en el libro y ya la leo. Ahí sería un ritualismo. O si soy ministro de la comunión, ya sé yo cómo agarrar la forma y entonces simplemente lo hago, así agarro el copón y yo ya sé, ¿verdad? Entonces, y solo digo el cuerpo y no pienso lo que estoy haciendo, se convierte en un ritualismo, ¿verdad? O sea, si no lo vivo desde mi corazón, entonces simplemente estoy repitiendo y eso es lo que no se quiere. El verdadero sentido de la participación litúrgica se fundamenta necesariamente tanto en lo externo como en lo interno de la vida del hombre, ya que somos espirituales y materiales a la vez. O sea, es todo el ser humano que se expresa. Por eso se ha de afirmar que los gestos externos hay que vivirlos internamente. Amén. Eso es, o sea, que tiene que nacer de nuestro corazón. No sé si alguien quiere compartir ya algo al final de esto. ¿No se durmieron? ¿No? Padre, la liturgia es un arte y pues ya lo decía usted, ¿verdad? Que ahí tiene que haber una uniformidad en cuanto a em, los gestos, la manera en que se responde. Ahorita precisamente están los gestos externos, ¿verdad? Y hay que vivirlos internamente. Y eso no tendría que ir en sincronía con lo que va haciendo la asamblea, porque, por ejemplo, a veces está haciendo la plegaria eucarística y ya unas personas anticipadamente se están hincando antes de que venga el momento en que usted pone las manos sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Que los está consagrando, ¿verdad? Y en ese momento, pues la gente es cuando la asamblea, ¿verdad? Tiene que proceder a hincarse, pero hay gente que anticipadamente se empieza a hincar. ¿Es eso procedentemente correcto? Porque, pues sí, se supone que eh, tendría que haber una uniformidad, ¿verdad? Sí, Gracias. sí, así tendría que ser. O sea, todo el mundo debería saber lo que debe hacer en la celebración. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay personas que no están dentro de esto, pues, o sea, se han acostumbrado a ir y hacen cosas por hacerlas, pero no saben lo que están haciendo. Entonces, o no lo hacen bien, o lo hacen mal, o lo hacen de mala gana, o qué, pero debería ser así, o sea, todos deberíamos saber lo que tenemos que hacer en la celebración. Y personas que a pesar de que usted da instrucciones, por ejemplo, con lo de recibir la comunión, ¿verdad? Que tienen que poner, según si es diestro, la mano derecha sobre la mano izquierda. Y como usted dice, a pesar de eso, cuando pasa con las personas, hay algunas que ponen las manos juntas y tiene usted que volverles a hacer la indicación de que es una Sí, mano sobre la otra, según si son zurdos o son diestros. sí, sí, son todas esas cositas, ¿verdad? Que hay dentro de la celebración. Cuesta mucho porque sí hace falta esta vivencia, pues, tanto espiritual como de formación, de saber lo que se celebra, pues. Muy bien, ¿alguien más? De Para estar ir atentos terminando. sería también, padre, de poner Ay, atención.
poner atención. Sí, se hace todo, es pleno, ¿verdad? La celebración plena, todo entra ahí, todo. Tiene que estar uno, que dice imbuido en la celebración, ¿verdad? O sea, penetrado en la celebración, estando completamente ahí, viviendo cada momento. Bueno, entonces, Sí, padre. Padre, Doña padre, Magda quiere hablar. hablen, porque ya me voy a ir. Vamos con Doña Magda, después con Vicky. bueno, Bueno, muy amable. Sí, yo solamente quería compartir que sí, la celebración es un arte donde nos tenemos que darlo todo, ¿verdad? Desde la oración penitencial, que es cuando nos ponemos en la presencia del Señor para pedir perdón por todo cuanto hemos pecado contra el cielo, la tierra y con el prójimo. Entonces, como esta celebración viene a bendecirnos grandemente si estamos conscientes, ¿verdad?, de esa participación activa que debe ser, como nos lo están explicando, de una manera interna y externa, que es el testimonio de vida, ¿verdad? Porque luego en la liturgia de la palabra propiamente es también ese momento de escuchar con fervor lo que Dios nos quiere manifestar, porque su palabra dice que no vuelve a él sin haber dado frutos. Entonces muchas veces nosotros nos perdemos todo prácticamente porque de repente no estamos conscientes de esa participación. Y pasando al ofertorio, que es el momento en que nosotros tenemos que entregarnos como ofrenda. También es un momento en que de repente nos distraemos y no somos capaces ni siquiera de ni dar una ofrenda que podría ser material por tanta necesidad que tenemos en la parroquia, y si no, pues algo espiritual pidiendo por los más necesitados, ¿verdad? Para que tenga misericordia para así que para todos, para todo su pueblo. Total que como bien se ha dicho, esta celebración es un arte porque nos viene preparando, ahí sí que por pasos, ¿verdad? Para llegar a ese momento sublime que es la consagración, en donde también nuestra actitud debe ser de un verdadero respeto, de veneración y adoración ante lo que estamos viviendo. Y debe ser algo, de verdad, me parece interesante que ahí nuestra actitud debe ser muy genuina, muy de verdad, de sentirlo en el corazón y expresarlo con toda la libertad, porque nada menos estamos adorando a nuestro Señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que nos dan la bendición para salir con esa alegría, esa felicidad, hacer luz en nuestra familia, en nuestro metro cuadrado, nuestra comunidad y en donde nos manifestamos, pero sabemos también que las debilidades del ser humano caen por cualquier estímulo. Nos vemos, nos vemos como invadidos, ¿verdad? ¿Qué le digo? Como dicen muchas personas, ¿verdad? Que llevan un cristianismo casi que perfecto, que puede esa persona tener mucha amargura, frustraciones, cólera, y todo eso pues es parte de ese carácter que tenemos que seguir trabajando para ser agradables a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Amén. La próxima, por favor, ahí abre su cámara porque no queremos solo oír, queremos ver. Haga el favor, porque si no. sí. Vaya, Fíjese, Vicky. padre, que a veces, yo ya la abrí, no sé dónde, Sí. a veces confundimos el respeto con el gesto, porque como decíamos, dijeron ahí, ¿verdad? De que a veces uno quiere sentirse muy, muy en alto y Se quedó congelada. Sí. Mientras ella se reintegra, Carlos Moreno pidió la palabra también. Vaya. Adelante, Carlos. Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, padre. A todos, hermanos, buenas noches. Interesante charla. Muchas gracias, padre. Realmente, usted lo que nos quiere, nos da a entender, no usted, sino el Espíritu Santo a través de su persona, es vivir realmente este momento de la liturgia. Nos han dicho, ¿verdad? Ese de rodillas. Decía alguien ahí que lo hace pues, que reciben la Eucaristía, persiguen delante de usted y todavía se persiguen cuando uno confunde el gesto con divinas que recibimos. Yo siento eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que nosotros tuvimos un retiro hace años y nos enseñaron la manera en que uno debe de hacer ese gesto, ese respeto. No sé si me doy a entender, padre. Sí, ciertamente, sí. Sí, solamente, padre. Gracias. Gracias. Ya puedes proseguir, Carlos. Gracias. Sí, en resumido, lo que quería dar a entender es el compromiso que tenemos nosotros los lectores, los ministros, los monaguillos, de vivir realmente lo que es la liturgia. A veces nosotros se me fue la palabra, pero digamos por costumbre. Nos han enseñado que hemos ido a la iglesia y solo repetir y repetir y repetir. Me acuerdo ahorita que dice que el que a muchos se le perdona es el que mucho ama. Nosotros también debemos de dar el ejemplo de lo que nosotros sentimos en el alma, esa vivencia de la liturgia, de la palabra, de las especies del pan y el vino. Y como decía Padre Hipólito, nosotros mismos tenemos el miedo de poder proclamar o enseñar a la misma feligresía. Y no se trata de tener miedo, sino pedirle al Espíritu Santo ser ejemplos dentro, fuera, y no solo cumplir, sino enseñar también, ser maestros de que vivan ese momento único y especial. Amén, gracias. Gracias. Sí, ciertamente de eso se trata, ¿verdad? Que uno vaya más consciente a la celebración, pues, o sea, y comenzando por nosotros, pues, que estamos ahí, somos los primeros que debemos tener esa plena conciencia de estar celebrando el misterio de nuestra fe y hacerlo bien, participar. A mí me ha gustado mucho aquí que la gente canta, ¿verdad? Entonces hay que seguir haciendo eso, que le gusta cantar, entonces hay que seguir cantando, ¿verdad? Porque eso le da vida también a la celebración y así, ¿verdad? Todo debe irse aprendiendo poco a poco, primero Dios, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería lo que quería decir en 15 minutos, pero no fueron 15 minutos, fueron 45 minutos, entonces no sé qué va a decir ahí el anfitrión, pero bueno. Muchísimas Gracias. Muchas Entonces. gracias, Padre Hipólito, por Bueno. el tema muy bueno.